Bien, entonces hoy vamos a hablar de inmunología y del sistema inmunológico. Es quizá nuestra forma de interactuar con los microorganismos. Hoy estamos aquí teniendo esta clase, aprendiendo de microbiología como parte de la formación de futuros profesionales de la salud, que esperamos que todos ustedes lleguen a hacerlo, pero lo hacemos gracias al sistema inmunológico. Es una realidad que sin el sistema inmunológico que tenemos, ya no existiría el ser humano, desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Es la forma en la que hemos podido vivir en un planeta que está ocupado por cosas que ni vemos y que ya sabemos que nos matan fácilmente cuando se les mete el agua, ¿verdad? Así que la existencia del ser humano como especie no depende de su gran desarrollo intelectual, que ha sido muy bueno, no depende tantísimo de los grandes avances en la microrobótica quirúrgica y que ahora podemos operar corazones y que ahora podemos operar cerebros, pues eso aumenta la sobrevida, pero la existencia del ser humano en esta tierra no se debe a lo mucho que hemos mejorado en la medicina, sino a lo mucho que hemos mejorado en nuestro sistema inmunológico. Y nuestro sistema inmunológico es heredable, ahorita lo vamos a ver en cierto punto, pero la herramienta más importante que tiene es el aprendizaje, ¿verdad? Y por eso el ser humano ha vivido pandemias, epidemias, otras pandemias, otras epidemias, diferentes tipos de ataques, derrames nucleares, ¿verdad? Y aquí estamos. En lugar de diezmar la población humana, hemos diezmado todas las otras poblaciones para que la nuestra crezca, ¿verdad? Lo que tampoco parece tener mucho sentido del todo. Y les voy a poner el enlace de la película que les recomendé, que es una película de ciencia ficción, porque tiene un final muy interesante. Eh, Así que ahí en el transcurso de la semana, el fin de semana, si pensaban ver alguna peliculilla, ya saben cuál. Pueden reunirse, es una película cinematográfica común y corriente, la pueden ver con sus amigos, novios, esposos, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Qué dicha. Muy bien. El sistema inmunológico, ¿en qué consiste? Bien, el concepto y lo primero que tenemos que entender del sistema inmunológico es que su primer trabajo es reconocer lo propio. Esa tiene que ser nuestra premisa. Reconocer lo propio es el primer trabajo y significa que nuestro cuerpo tiene una importante serie de células que se dedican a destruir cualquier cosa que no reconozca como propia. Y aquí hay un término importante. Ojo que no uso la palabra, digamos, que no reconozca como que soy yo, sino como propia. ¿Por qué? Porque también vamos a ver hoy que tenemos que convivir con microorganismos y con cuerpos extraños y que no nos tenemos que atacar porque más bien en alguna medida nos proporcionan ventajas y protección. Esto es lo que hace, por ejemplo, que cuando usted haga un trasplante, apenas introduzcan el órgano donado en el donante, digo, en el receptor, el cuerpo de esa persona, en lugar de agradecer que le están poniendo un órgano porque el de él ya no sirve, ¿qué hace el cuerpo de esa persona? Lo ataca y lo destruye, ¿verdad? Siempre. ¿Por qué? Porque cuando lo introducimos en el cuerpo, el sistema inmunológico dice, este ADN no es mío. Y entiende como un agente externo, como un ser vivo de otro tipo que se está metiendo en mi cuerpo a comerse mis recursos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo tengo que destruir. ¿Cómo reducimos el impacto en un donante? Bueno, le vamos a dar un órgano cuyas características genéticas sean lo más parecidas posibles al que lo necesita.
porque entonces el sistema inmunológico de esa persona va a tardar más en reconocerlo como ajeno y va a tardar menos en aceptarlo como propio después de un tiempo. A pesar de eso, cuando hacemos un trasplante, el paciente que recibe un órgano se le tienen que dar medicamentos. ¿Cómo se llaman esos medicamentos? Inmunosupresores. Entonces, ¿qué van a hacer? Suprimir el trabajo del sistema inmunológico. Entonces también lo tengo que aislar, porque si le quité el sistema inmunológico, qué dicha, ya no va a atacar eficientemente el órgano que le puse, pero Dios guarde le dé una gripe o le dé una infección, porque ¿quién lo va a defender? ¿Verdad? Entonces, lo primero que hace el sistema inmunológico es reconocer lo propio. Eso es una de las tareas y va a atacar todo lo que considere un agente extraño. Lo va a destruir, lo va a eliminar, lo va a deshacer y cuando no pueda con ninguna de esas cosas, lo mínimo que va a hacer es intentar expulsarlo. ¿Verdad? Eso es muy importante. ¿Cómo nosotros, a través del sistema inmunológico, atacamos lo que se encuentre como extraño? Como cuando nos da un virus, una bacteria. A eso se le llama respuesta inmune. La respuesta inmune es una actuación integrada de un montón de células y de un montón de estructuras en contra de los agentes extraños. Cualquier cuerpo extraño. Por eso, cualquier cuerpo extraño que nos pongamos dentro de nuestro cuerpo genera una inflamación local. Cualquiera. Por ejemplo, si se cae y se cayó en un lugar donde había un montón de piedrillas y se metió piedrillas y las piedrillas quedaron ahí como cuerpos extraños, se le hace un absceso y un montón de cosas. Cuando se ponen implantes, ¿verdad? Recién puestos los implantes, hay un proceso inflamatorio enorme, hasta que el sistema inmunológico dice, primero, no lo puedo destruir, pero no me está haciendo nada. Entonces, de aquí en adelante lo vamos a ignorar. ¿Okay? Algunas personas topan con mala suerte y esa respuesta inmune no desaparece nunca, porque no solo reconoció el implante o lo que tiene dentro de su cuerpo como un cuerpo extraño, sino que resultó alérgico. Y esto es importante. ¿Cómo, profe? Sí. Yo reconozco como extraño una bacteria, un virus o un órgano de otra persona, pero también reconozco las cosas como cosas extrañas. Entonces hay personas... Tiene que quitárselo. Tiene que quitárselo. No hay otro camino. De igual se va a morir si se la deja, entonces no hay mucho... habría que ver si tiene una forma de mantenerlo con vida y buscar otro material, pero si la respuesta inmunológica es severa, hay que quitarse. Vamos a ponerte un ejemplo más sencillo que ese. Una persona que es alérgica a los camarones o a las abejas o al polen. ¿Verdad? Y de por qué no se muere, porque accidentalmente ingirió camarones, hizo una respuesta inmune exagerada, inflamó los ojos, la garganta, todo, la piel, las ronchas, empezó a asfixiarse, bueno, pues llegó al hospital. Y en el hospital lo que hacemos es ponerle antiinflamatorios, antialérgicos y esperamos que la respuesta inmune desaparezca. Y cuando todo se desinflama, le quitamos los tubos y ya. Pero, ¿qué pasa si esa persona tuviera el camarón todo el tiempo? Y yo todos los días le doy camarones. Aunque lo tenga entubado y aunque le dé antiinflamatorios, la respuesta inmune no va a desaparecer y se va a morir. Entonces, siempre hay que eliminar la causa. Si no elimino la causa y el sistema inmunológico no desaparece, la persona se va a morir. Entonces, si la respuesta inmune no es tan exagerada y yo creo que está respondiendo, ¿qué hago yo? Le doy soporte vital y espero a que se acabe la respuesta inmunológica y que el sistema inmunológico reconozca esa válvula o reconozca ese balón como ya algo propio y lo deje de atacar. Pero si eso nunca ocurre, lo tengo que retirar, si no la persona se va a morir.
Eso es inevitable, no hay otro camino. Tampoco se pone inmediatamente, Catherine. O sea, vamos a ver. Sí, sí, eso te iba a decir. Es que yo no le voy a colocar la válvula. Los materiales de la válvula son conocidos. Entonces, normalmente antes de instalar una válvula se le hacen pruebas al paciente. Dentro de las pruebas que nosotros le hacemos al paciente es exponerlo a los materiales de la válvula para ver si tolera ese material. Porque si no, no se la puedo poner. O sea, no es como que nosotros vamos a instalar la válvula y nos vamos a esperar a ver si es alergia. No, no. A él se le hacen pruebas para ver que tolera la válvula antes de colocar, porque es una cirugía muy grande. No es como que yo pueda decir, bueno, si la rechaza mañana le quito la válvula, ¿verdad? No, no. Entonces, generalmente hacemos estas pruebas antes de hacerlas, igual con las válvulas cardíacas de los pacientes a los que les hacemos cambios valvulares. Las derivaciones, todo eso se prueba antes de. Pero aunque se pruebe, a veces a los 3 meses de tenerla puesta, la rechazan. Entonces, aún cuando se prueba, existe esa posibilidad. El sistema inmunológico está diseñado para atacar todo lo que no es amigo. O sea que cuando se le mete el agua, pasa. Nos pasa, por ejemplo, hay sustancias que son fáciles de tolerar, como el titanio. Casi no lo atacamos, por razones que todavía no entendemos. Y no se oxida. Entonces, generalmente usted cuando tiene que hacer una cirugía, le pone titanio, un hueso. A pesar de eso, hay personas que dicen, me duele, y cuando hace frío, me duele más todavía. Ya soldó el hueso, ya se curó, y usted sigue quejándose del dolor, ¿qué piensa uno? ¿Qué le dicen? Ah, es el material, entonces lo volvemos a operar y le quitamos el titanio para quitar el dolor, porque no se desinflamó nunca, ¿verdad? Entonces, en realidad, y esta es la parte bonita, es parte de lo que tienen que aprender. La respuesta inmune depende del sistema inmune y el sistema inmune es diferente en todas las personas. Por eso Juan, su comida favorita en el mundo y lo que más come, ¿verdad?, es maruchan de camarones. Pero su novia no le puede ni dar un beso cuando él come maruchan de camarones porque se le hincha la boca, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Que el sistema inmunológico de Juan y el sistema inmunológico de la novia entienden como propio o ajeno cosas diferentes y atacan entonces de manera distinta. Las cosas muy obvias las venimos heredando, ¿verdad?, como las bacterias, los virus y todo ese tipo de cosas. ¿Estamos claros ahí con la respuesta inmune? Entonces, una respuesta, eso es lo que hace que yo tenga una respuesta, y a veces es respuesta muy exagerada. Tan exagerada que es peor la respuesta que lo que el cuerpo extraño que tengo, ¿verdad? Y fiebre alta, dolor de cuerpo, dolor de ojos, dolor de cabello. Yo creo que todos alguna vez han tenido una respuesta inmune para atacar un virus de la gripe. Todos aquí han tenido una respuesta inmune para atacar, por ejemplo, un virus gastrointestinal, tiene una diarrea. Y el peor de todos, que tal vez no todos lo han tenido, pero el que lo ha tenido nunca lo va a olvidar. Todos alguna vez han tenido una intoxicación alimenticia leve. O sea, cuando les cayó mal algo que se comieron en lenguaje folclórico costarricense, y al final usted, cuando habla con este paciente, cuando es muy fuerte, siempre le dicen a uno la misma frase. A mí me llama poderosamente la atención porque la repiten como si se la contaran los unos a los otros. Lo que hace pensar que en serio es así. ¿Qué le dicen a uno? Es que yo siento como que estoy envenenado, como que tengo un veneno, porque todo el cuerpo lo siento envenenado. Y no está tan lejos de decir la verdad, porque lo que se comió era relativamente tóxico y esas toxinas ahora están en todo su cuerpo, ¿verdad? Entonces, por eso es tan parecido. Muy bien, vamos a hablar de términos importantes que hay que dejar claros, porque como muchos otros términos que conmigo constantemente les echo a perder la forma de hablar normal, ¿verdad? Los usan y no saben dónde usarlos. Entonces, empecemos por entenderlos. El primer término es antígeno. Muy bien. ¿Qué es un antígeno? Un antígeno es cualquier cosa, lo que a usted se le ocurra, líquida, sólida, gaseosa, ¿verdad?, microscópica, macroscópica, en crema, cualquier cosa, viva, muerta, célula, microbio, ¿no?, que provoca una respuesta inmune.
O sea, cualquier cosa que entre a mi cuerpo y provoca que mi sistema inmunológico lo ataque, se llama un antígeno. O sea, es el que provoca que mi sistema inmunológico se enfade. Entonces yo tengo antígenos de mucho tipo. Yo puedo tener un antígeno bacteriano, puedo tener un antígeno que es un virus, puedo tener un antígeno que es un hongo, puedo tener un antígeno que es químico porque soy alérgico a tal químico, puedo tener un antígeno que es un alimento, ¿ya? Yo no puedo comer nueces porque me hincho, no puedo comer esto, lo otro, ¿verdad? ¿Quiénes aquí tienen alergias alimenticias conocidas? Dos, tres, ¿verdad? No es infrecuente que nosotros tengamos, los seres humanos, alergias alimenticias. En un grupo tan grande como este siempre hay uno, dos o tres, a veces hay más, ¿verdad? Y si le ampliamos, ¿quiénes tienen alergias alimenticias y no alimenticias? O sea, puede ser al polvo, al polen, a algún insecto, más gente levanta la mano, ¿verdad? Alguna colonia, algún perfume, algún desodorante, algún hombre o alguna mujer, ¿verdad? Entonces, en realidad, ahí usted puede ampliar el nivel de respuesta. ¿Todo eso qué es? Un antígeno. Profe, entonces, si yo me compro un desodorante y me lo embarré y me dio alergia, ¿ese desodorante tiene un antígeno? Sí. Entonces, ¿por qué lo venden? Ah, vamos a ver. Porque el antígeno es antígeno cuando provoca una respuesta inmune. ¿La respuesta inmune en quién la provoca? Entonces, el antígeno es un concepto individual. Lo que para usted es un antígeno, no tiene por qué serlo para mí. Que a veces eso cuesta mucho que la gente lo entienda, ¿verdad? Las señoras mayores, ustedes van a pelear con ellas todo el tiempo, igual que uno como médico. Señora, ¿se ha estado tomando la pastilla? No. Pero con razón trae una presión altísima. ¿Por qué no se está tomando la pastilla? Si usted traía la presión donde estaba de lo más bien, teníamos años. De sí, pero es que mi hermana no la había visto esa pastilla. Y un día llegó a tomar café a mi casa y vio que yo tomaba Enalapril y de una vez se me vino encima y me advirtió que eso era malísimo, que ella la tomaba y le daba una tos horrible y le daban problemas y que el doctor se la tuvo que quitar porque le iba a matar. Entonces yo no la volví a tomar. Y usted se queda, pero usted tenía 10 años de tomar Enalapril, sí. ¿Y alguna vez le dio tos o le dio problema? No. Entonces, ¿por qué porque mi hermana casi la mata la Enalapril. Pues, ¿cómo la va a tomar yo? Para que me mate a mí. Y yo, se va a poner usted a darle una clase entera de inmunología específica a la señora. Y aunque se la dé, ¿no?, le garantizo que igual no se va a volver a tomar, porque le tiene más fe a la experiencia negativa de la hermana que a la experiencia positiva de ella misma por mucho tiempo. Entonces también hay que lidiar con todos estos temas de que son específicos. ¿Cómo nosotros hacemos que cada vez que llegue un antígeno, nuestra respuesta inmune sea más eficiente, sea más efectiva, sea más específica, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de varias formas, pero hay un elemento que la gente confunde mucho con antígenos, que se llama anticuerpo. ¿Qué es un anticuerpo? Un anticuerpo es un elemento proteico que usamos en nuestro cuerpo, que nuestras células del sistema inmunológico producen y fabrican a medida, para reconocer, para identificar todos los tipos de antígenos a los que hemos sido expuestos. Incluso algunos vienen heredados. Entonces los construyo conforme me voy exponiendo. Eso es muy importante, porque el anticuerpo está hecho de mis células con mis proteínas y mi ADN. Entonces, el único cuerpo en el mundo que es capaz de leer mis anticuerpos es el mío. Los anticuerpos no se comen en las guayabas, ni en las manzanas, ni en los mangos. Y menos en los sobrecitos en polvo que les venden. No. Los anticuerpos usted los hace. Y son suyos y solo le sirven a usted. En ningún otro cuerpo del mundo van a funcionar. Solo en el suyo. Cada vez que un antígeno entra en mi cuerpo, yo no solo lo ataco y lo destruyo, sino que lo aprendo, lo reconozco, lo identifico y creo una etiqueta para que la próxima vez que venga, yo nada más le hago así, plum. Y entonces los leucocitos y las
células de mi cuerpo saben que es malo y saben por dónde matarlo y sabe quién lo tiene que matar. Eso es un anticuerpo. Son como los antimisiles. Vean qué diferencia. Entonces, un anticuerpo se crea. Lo crea el sistema inmunológico. Sí, para crear un anticuerpo que es específico para un antígeno, ¿qué tengo que tener? Pues un antígeno, cualquiera. De eso se trata. Entonces, elementalmente, nosotros, entre más antígenos recibimos, más anticuerpos creamos. Esa es la... Que mire, que usted le dice, tómese esto. Vamos a ver si tengo razón o no tengo razón. Esto tiene un montón de anticuerpos. Usted. No sé si los tiene, pero si los tiene igual a mí no me van a servir de nada, porque no son míos. Pues sí, hay alimentos que fortifican el sistema inmunológico, vitaminas que son necesarias, que fortalecen la capacidad que tiene su cuerpo para crear anticuerpos. ¿Verdad? Tómense esto crea anticuerpos. Entonces, ¿qué le estaría dando? Un antígeno, y yo, ¿para qué quiero bichos? Ya tengo suficientes. A menos de que sea necesario que me den un bicho, y eso es literalmente lo que yo necesito, que me den un bicho, que ya lo hemos conversado aquí. Gracias a estas dos cosas, yo puedo inventar algo maravilloso que nos tiene todavía con vida a todos los seres humanos como especie, que se llaman vacunas. ¿Qué es una vacuna? Un antígeno. Es la vacuna de el tétano, solo que yo lo cogí en un laboratorio y le corté el pene. No tiene, pero de forma figurada. Si le corto el pene al tétano, ya no puede ¿qué? Y cuando un microorganismo no puede reproducirse, ¿cómo le decimos que está? Muerto, aunque en realidad no parece muerto. Y si yo le inyecto este tétano que no puede reproducirse, ¿se va a enfermar de tétano? No, porque la bacteria o el virus o el hongo no va a replicarse, no va a multiplicarse, no va a crecer. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Su sistema inmunológico va a ver el tétano que yo le inyecté y ¿qué va a hacer? Primero va a reconocer que no es propio. Segundo, va a reconocer que es malo. Tercero, lo va a empezar a atacar. Y cuando sepa que no es propio, que es malo, por dónde se muere y cómo lo mata, crea, ¿qué crea? Anticuerpos, para que la próxima vez que venga un tétano, sepamos cómo, dónde y por qué. Entonces, cuando usted se vacunó, tenía la garantía de que no se iba a enfermar porque la vacuna no se reproduce. Pero creó anticuerpos. Y cuando se exponga al tétano de la verdad, porque se cortó en una lata oxidada, ¿le va a dar tétano? Posiblemente no, porque su sistema inmunológico está lleno de anticuerpos contra. Y todavía hay gente que dice que las vacunas son malas. Pero bueno, de todo hay. ¿Estamos claros cómo funciona? Antígeno y anticuerpos. Son conceptos diferentes, ¿verdad? Si le venden algo lleno de antígenos, no, Dios guarde. Veneno. Y si le venden algo lleno de anticuerpos, dude. Y si es cierto que tiene anticuerpos, qué asco, porque ¿de quién son? Yo no me los voy a tomar. Se los tienen que haber sacado al suero sanguíneo de una persona y no quiero eso. Y lo hacemos. ¿Cómo? ¿Sí? Más allá de las vacunas lo hacemos. ¿Sí? Un ejemplo, el suero antiofídico. ¿Cómo fabricamos suero antiofídico? ¿Alguno de ustedes sabe cómo se hace? Gracias al sistema inmunológico de los caballos. Antes, ahora ya se hace con agujas y jeringas y control, igual con el caballito. Pero antes no, ¿verdad? Antes cogíamos un caballo grande y resistente y dejábamos que la serpiente X lo mordiera varias veces, durante varios días. Y no permitíamos que el caballo se muriera. Si el caballo sobrevive a la mordedura de serpiente, hace algo muy interesante, que crea, ¿verdad?, inmunidad y ataca al veneno la próxima vez. Hasta que llega un punto en el que el veneno de la serpiente ya no le hace nada al caballo.
Entonces, ¿qué hacemos? Le sacamos al caballo sangre y le sacamos al caballo suero, y ese suero viene cargado de defensas específicas de caballo contra el veneno de la culebra, y eso es lo que le ponemos a la gente. No es un antídoto en realidad. Es un suero antiofídico, son cosas diferentes. Así que el volumen en eso también es importante, ¿verdad? No es lo mismo que a mí yo me exponga y me caigan 100 bacterias a que yo me exponga y me caiga 1.000.000 de bacterias, porque entonces mi sistema inmunológico va a tener menos probabilidad, menos posibilidades de ganar, porque son muchas bacterias. Vamos a ver cómo funciona la cosa. No se entiende nada, pero no se preocupe. Se va a cortar la mano. En un día soleado, un alumno llamado David tuvo un pequeño accidente. Se ha cortado con una hoja de bisturí y se ha provocado una cortadura. En este proceso de lesión participará el sistema inmune, donde actuarán los anticuerpos, entre otros. Para el cuerpo es un agente extraño que deja expuesta la herida ante microorganismos. A este proceso se le llamará reacción antígeno-anticuerpo. Los anticuerpos son proteínas circulantes que se producen ante la exposición a estructuras extrañas conocidas como antígenos. Los anticuerpos son diversos y específicos en reconocer moléculas extrañas. Son mediadores de la inmunidad humoral contra toda clase de microbios. Hay 3 clases de moléculas principales que utiliza el sistema inmunitario adaptativo para unirse a los antígenos ante una herida expuesta o diferente traumatismo. Como número 1, los anticuerpos. 2, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. 3, los receptores de linfocitos T. Dentro del proceso del sistema... No, el resto lo explico más bonito yo, entonces mejor sigamos. Hay otro par que vieron ahí, ¿verdad? Del complejo de histocompatibilidad y demás, que los voy a mencionar más adelante cuando veamos fagocitosis y pinocitosis. Pero esta pequeña cápsula del video que les puse hace un rato es para que vean más o menos cómo funciona el tema. O sea, apenas entra un bicho, empezamos a trabajar. Es una realidad que sin el sistema inmunológico, nosotros vamos a tener muchos problemas para sobrevivir. Porque es imposible tan siquiera pensar en alimentarnos sin exponernos a bichos. O sea, por más que usted quiera o no quiera, no importan las conductas que usted quiera tener o deje de tener. Le guste un bicho o no le guste un bicho, como las cucarachas o las arañas, ¿verdad? Y le tenga asco a todos o no le tenga asco a ninguno. La verdad es que a ciegas nosotros vivimos en un mundo que está lleno de microorganismos y a ciegas nos toca respirar y comer bichos todo el tiempo, ¿verdad? No importa lo cuidadoso que usted sea. Bueno, y aunque los ejemplos están ahí, a veces las verdades incómodas, ¿verdad? Pero bueno, es cierto. ¿Cuántos de ustedes habitualmente comen pan? Que salga de una panadería, digamos, pan melcochón, pan pastelitos, arrolladitos, donas, ese tipo. Prácticamente todos consumimos pan, como un ejemplo nada más. Ahora, normalmente las panaderías, ¿cómo nos venden el pan? ¿Cómo nos llaman a una panadería? O sea, yo voy caminando y ¿por qué me metí o por qué llegué? Y al final,
¿qué me dio para que yo tomara la decisión de cuál de todas las miles de opciones que había en la panadería yo quería? Algo muy importante, las pude ver todas. O sea, ¿alguna vez han ido a una panadería que no exhiba el pan? Todas las panaderías exhiben el pan y lo tienen en urnas, en vitrinas, ¿verdad? Que por más vidriecitos y limpios y cerradas que tengan, inevitablemente se van a meter moscas. Pero bueno, es una realidad y todos ustedes saben perfectamente bien que cuando una mosca se mete en la urna en una panadería, ¿qué hacen en la panadería? Inmediatamente, ¿verdad? Retiran todo el pan de esa urna y lo descartan, lo tiran a la basura y lo hornean otra vez nuevo, fresquecito y lo vuelven a poner para que usted no se vaya a comer pan donde se paró una mosca. Vamos, vuelvo, no estoy hablando de una, estoy hablando de cualquier panadería. O sea, lo que acabo de decir es obvio sarcasmo. ¿Cuál panadería del mundo descarta todo el pan de la urna si se le mete una mosca? O sea, y si lo hicieran así, ¿cuánto nos costaría cada pedazo de pan? Porque ellos tendrían que contemplar el desperdicio. La eliminación de las moscas es imposible. Entre quién sabe qué otras cosas, porque eso es lo que vemos en la urna, o sea, lo que nos enseñan, pero siempre está la cocina, la cual nunca vemos. Y que confiamos y nos imaginamos una cocina super aseada de acero inoxidable, con aire acondicionado y con todo el mundo con gorros y con guantes y bien tapado, ¿verdad? Sin saber si el panadero sudado y peludo y gangoso están a punto de no comer pan. Entonces, en realidad, y lo mismo en casa, o sea, su mamá, su papá, las personas que preparan los alimentos en casa, por más que se cuiden, hay moscas y les sirven y ustedes son muchachos, ¿verdad? Y los llaman a comer y la mamá es muy interesante porque nosotros los padres, eh, no sé, no crecimos, ustedes no entienden eso porque crecieron en un mundo diferente. No crecimos con televisor en el cuarto, ni con videojuegos en el cuarto, ni con teléfonos. Entonces, cuando nosotros nos servían la comida y nos llamaban a comer, ya estábamos sentados. No tenemos nada más que hacer, ¿verdad? Pero ahora los padres sirven la comida y llaman como si ustedes estuvieran disponibles, como pasaba antes. Y ustedes duran un montón llegando a comer, ¿verdad? Y aunque estén ahí preparando la comida y todo, y se paró una mosquilla y usted cree que su mamá le botó el casado y se lo volvió a hacer. No, no, y la idea de protección que tenemos, ¿verdad? Le pone una servilleta encima. Tiene 6.500 huecos por donde evidentemente cabe hasta un abejón más una mosca, ¿verdad? Pero ya con la servilleta encima estamos confiados de que está todo en buen estado. Todos nosotros hemos comido, comemos y seguiremos comiendo huevos de mosca. Es parte habitual de nuestra dieta. Pero como no lo vemos, todos nosotros, todos nosotros nos hemos comido algo. Qué pereza lavar el vaso con agua y con jabón. Yo me serví el vaso con agua o me serví el fresco y ya. Y en la noche, eso era el salón de patines de 2 cucarachas. Daban vuelta en el vaso así, pero usted no las vio. Y se sirvió su fresco en las huellas de las cucarachas, solo que no las vio. ¿Por qué seguimos con vida? Evidentemente las moscas, las cucarachas, las hormigas, las arañas, otro montón de bichos, traen en las patas microorganismos. Es inevitable porque tienen que hacerlo. Entonces, ¿por qué seguimos con vida? Porque nosotros tenemos líneas de defensa en nuestro sistema inmunológico que vienen de nacimiento y otras que vamos desarrollando. Y exponernos es cada vez más ventajoso, ¿verdad? Entonces, usted se da cuenta, eh, en un mundo donde a usted no le permitan tener acceso al conocimiento, usted llega a un kinder, usted quiere saber en el kinder, el primer bueno, es que no sé cómo se llama ahora. ¿Cómo se llama el primero al que van?
Ese es el primero de todos. Bueno, en materno. ¿Usted quiere saber cuáles son los padres más problemáticos que va a tener? Muy fácil. La primera semana de clase usted se da cuenta. Todos esos carajillos se enferman. Todos esos carajillos enferman. ¿Por qué? Porque no tienen anticuerpos en su cuerpo contra nada, porque antígenos nunca lo han visto nada. O sea, vienen de casas donde para ponerlos a gatear, limpiaban el piso 2 veces. ¿Verdad? Entonces, en la vida han tocado, ¿verdad? Se dice, mientras que el otro carajillo, ¿verdad? Que creció jugando descalzo en el barrial, que ¿verdad? Andaba más bien sobreexpuesto, pasa todo el año y ni tos le da. ¿Verdad? Y se gastan en desinfectantes, en esterilizantes, que vimos la semana anterior en clase, miles de colones para mantener a sus hijos protegidos y a su familia protegida, pero en realidad lo que están generando es un sistema inmunológico más débil. Eso es lo que están generando. Claro. Sí, era muy fuerte. Los encierros generaron un montón de cambios. En algún punto, como una medida de contingencia es necesario, pero esa no puede ser una medida permanente, ¿verdad? De ninguna manera. Entonces, en realidad, cuando usted lo viene persiguiendo un león, usted se sube al palo y pídale a Dios que el león no se suba. Pero usted sabe que no se puede quedar en el palo y que el león no se va a ir. Entonces se sube ahí a pensar cómo hace, pero su plan no es quedarse ahí para siempre, ¿verdad? Entonces, igual, tenemos inmunidad innata, a la que llamamos natural o inespecífica, y es con la que nacemos. Es información que ya traemos al nacer, la hemos heredado, viene en nuestro ADN. La mayoría de los sistemas inmunológicos al nacimiento reconocen bacterias, virus, hongos, parásitos. No específicamente, porque no, pero sabe lo que es una bacteria, sabe que es un virus, sabe que ataca, sabe que daña. Ya eso, y conforme van pasando las generaciones, vamos heredando esa información, y conforme van apareciendo bichos, vamos heredando esa información. Pero esa información la hereda uno de la mamá y del papá. Es genética, sí. La otra pregunta es, ¿la mamá me puede pasar anticuerpos durante el embarazo y durante la lactancia? ¿Y me sirve de algo que me pase los anticuerpos? No, porque no son específicos para cada persona. El cuerpo del bebé no va a poder leer los anticuerpos de la mamá. Y la mamá, pues obvio, inevitable, pero no es eso lo que nosotros queremos que pase. La madre cuando le da teta al bebé o cuando está embarazada y se enferma, no le pasa, o sea, es un decir muy mal dicho, no le transfiere los anticuerpos al bebé y aunque lo hiciera, el cuerpo del bebé no lo va a poder leer nunca, porque no son de él, así de fácil. Entonces, ¿qué es lo que hace la mamá? Le transfiere antígenos, porque ella los tiene. Y le pasa el antígeno, pero es un antígeno debilitado, o sea, literalmente es una vacuna lo que la mamá le da al bebé. ¿Por qué? Porque la señora tiene faringoamigdalitis por Streptococcus aureus y el Streptococcus aureus se lo va a pasar al bebé, es inevitable, eso es lo que realmente le pasa a través de la leche y lo que le pasa a través de la lactancia es el estreptococo, pero es un estreptococo que viene en bajas cantidades, que viene atacado, que viene debilitado y que cuando entra el bebé, el sistema inmunológico del bebé, ¿qué va a hacer? Lo va a destruir, pero en el proceso de destruir, ¿lo que hace? Lo aprende. Entonces, no es una transferencia directa de anticuerpos, ¿verdad? Porque son creados por mí mismo. Entonces, más bien lo que la mamá le hace, y eso es tan importante, es enseñarle al sistema inmunológico del bebé cómo funciona el de ella. Pero la transferencia de anticuerpos, olvídelo. Aunque ocurriera, al bebé no le van a ser útiles, porque no los puede usar, porque no son de él. ¿Okay? Entonces, no tiene que ver con eso. Eso es ya en nuestra, la inmunidad innata, la inmunidad natural, inespecífica, es algo que ya conocemos per se, por nuestra plena existencia, y que lo vamos aumentando y que lo vamos, ¿qué? Heredando.
¿Es esto tan, sí? Por ejemplo, se ha demostrado, se han hecho pequeños estudios, ninguno concluyente, pero muy interesantes, de los que adoptan niños pequeños. Hay gente, por ejemplo, de países desarrollados que se van a los lugares pobres de África y de Asia y de Latinoamérica y adoptan bebés abandonados y se los llevan a esos países donde hay otras enfermedades, ¿verdad? Esos chiquillos llegan y se enferman y los llevan a una casa, ¿verdad? Todo limpio, con dinero, y se enferman. Porque todos los bichos de ese lugar del mundo son raros, no los conocen ni en el momento, ni los conocían sus papás, ni sus abuelos, ni sus tatarabuelos, ya no los conocía nadie. Entonces, inevitablemente va a ocurrir. Y luego tenemos otro tipo de inmunidad, que es la adquirida adaptativa o específica, que es básicamente la que hemos venido hablando. Es la que yo puedo crear, es la que yo desarrollo, es la que yo me invento conforme me enfermo. Cada vez que tengo un virus, como el profe que anda gangoso, cada vez que tengo una diarrea, cada vez que tengo una infección, yo hago que mi sistema inmunológico destruya esa bacteria. Los antibióticos me ayudan a que el sistema inmunológico gane la batalla. De eso se trata. Los antivirales, los retrovirales, pero no hago nada si el sistema inmunológico no lo destruye, no desaparece la infección. La otra cosa es que tengo que tener una medida y por eso el sistema inmunológico, les dije, tiene que volverse cada vez más eficiente. Vean, por ejemplo, este dibujillo que les puse ahí. Por aquí vemos unos bacilos, todos sacando pecho, vamos a hacer una infección en este sujeto. Pero imagínense que esto fuera cierto, ¿verdad? Como no sabe nada, lo único que dice su inmunidad innata es, mire, son bichos, son bacterias. Mátela, pues no sé quién es. Entonces vaya todo el mundo, vaya de los chiquiticos, los grandes, los gigantes y denle por la jupa. Evidentemente van a ganar, pero vean la respuesta inmune para matar ese poquillo de bacilos. Imagínense que si nosotros hiciéramos esto cada vez que nos cae una bacteria, pasaríamos con fiebre todos los días. Pasaríamos con dolor de cabeza, nunca nos levantaríamos, porque todo el tiempo el sistema inmunológico estaría dando demasiado gasto energético. Entonces, con la inmunidad específica, yo no solo sé que son bacilos, sé que son bacilos pequeños, sé que son débiles por aquí, y en lugar de mandar a todo el mundo, yo le digo, vaya usted solo, usted se los vuela a todos tranquilo. Y no me da fiebre, no me da dolor de cuerpo, resuelvo las infecciones. Incluso la anatomía tiene mucho que ver en esto, ¿verdad? En algún momento en anatomía lo conversamos. Por ejemplo, ustedes las mujeres que tienen la vagina tan accesible, la uretra en la vagina, hacia lo que es las bacterias del ano. Y por eso las mujeres constantemente tienen infecciones urinarias, a diferencia de los hombres. Y la gran mayoría de las infecciones urinarias, la mujer no se da cuenta ni siquiera que la tuvo. Más a veces se hacen por exámenes de control y dicen, no, mire, tiene una infección urinaria. No. Que sí la tiene, no. O sea, yo he tenido chistate y no. Ni se dan cuenta. La superan sola, sin fiebre, sin dolor, sin nada, ¿verdad? Tendría que hacerse una infección muy grande para que la mujer ya sea sintomática. ¿Qué barreras anatómicas y físicas tenemos? Las barreras anatómicas, siguiendo con el tema, son aquellas que vienen implícitas en nuestra anatomía y que representan un impedimento, un obstáculo, un muro, una bolsa, una cápsula que hace más difícil o imposible para los microorganismos o los agentes extraños entrar a nuestro cuerpo. O sea, esto está antes del sistema inmunológico. Impedir que entre o reducir la cantidad de individuos que van a ingresar en nuestro cuerpo. Las superficies corporales, como la piel, que es gruesa, resistente y suele ser muy áspera, muy molesta para la mayoría de los microorganismos. Imagínense si nosotros no tuviéramos piel, pasaríamos enfermos, ahí sí es cierto. No podríamos ni tocarnos los unos a los otros, ¿verdad? Y ahí sí sería un problema pensar hasta en viajar en bus.
Si usted tiene piel y ropa y a veces le da cosa sentarse en un asiento mojado o en un asiento muy sucio, ahora imagínese si no tuviéramos piel y ropa y tuviéramos que compartir el pupitre, tuviéramos que compartir... présteme el celular para llamar a alguien, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en realidad, esta gran barrera protectora limita la cantidad de microorganismos que penetran al interior de nuestro cuerpo. Las mucosas, ¿verdad? La mucosa oral, la mucosa nasal, recuerdan, llena de pelos, de mocos, de células ciliadas, de linfa, están diseñadas para entrarle duro a lo que haya logrado llegar hasta ellas. A veces tienen armas adicionales que consideramos barreras físicas, por ejemplo el pH, como el pH del estómago, ¿verdad? La mayoría de las cosas que comemos vienen sucias, ya les dije, ¿verdad? Parte importante de nuestra dieta son las patas de cucaracha, las alas de cucaracha, los huevos de mosca. No los vemos, pero ahí están presentes, cocinados y crudos, y ahí van. Pero la mayoría, con el simple hecho de llegar al estómago y caer en la acidez de los jugos gástricos, ya ahí murió. Ya no hay nada que preocuparse. Igual el pH, por ejemplo, de la zona vaginal o de la zona anal, ¿verdad? Entre otros lugares. Las sustancias antimicrobianas, que muchas células defensoras pueden sudar, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Secretan líquidos desinfectantes o líquidos destructivos para las membranas de las bacterias y los virus y los hongos. Y el secuestro de hierro, que es una herramienta que se usa. El hierro, y esto es importante que lo sepan, es uno de los alimentos número uno de los microorganismos, especialmente de las bacterias. Entonces, una medida que suelen tomar las células humanas para defenderse es secuestrar el hierro y así dejan como muriéndose de hambre al microorganismo. Luego contamos con la protección microbiótica normal. Y sí, ya después hasta se van a asustar en clases futuras cuando veamos los números reales de esto, porque son sorprendentes. Pero como una introducción pequeña, en casi todas las partes de nuestro cuerpo nosotros tenemos bacterias que son reconocidas como propias. Son colonias bacterianas que no son patógenas cuando se mantienen en cierto lugar en cierto número. Y que no solo no son patógenas, o sea, no producen enfermedades en esas condiciones, sino que además son hostiles. Porque como nosotros las alimentamos y las mantenemos ahí felices, no les gusta que llegue nadie a competir por los recursos. Entonces, cuando llega una bacteria patógena, ¿qué hace la colonia de bacterias que nosotros tenemos? Se pelea con esa bacteria y la destruye. O sea, es nuestro aliado atacando esas cosas. La piel, en la piel tenemos un montón de bacterias habitualmente, aunque usted se bañe todos los días, ¿no? Que combaten otras bacterias que eventualmente nos pueden hacer daño. Mientras no se salgan de la piel y no crezcan en número, estamos bien. En la cavidad oral y en el intestino, claro, y más, hasta las del intestino hasta las usamos para digerir y hasta nos proporcionan vitaminas en su propio proceso metabólico. Y las de la cavidad oral, bueno, ese es el lugar de toda la anatomía humana con mayor flora. Es la diversidad microbiológica más grande que nosotros tenemos en el cuerpo humano es la cavidad oral. Ahí es donde más bacterias tenemos. Mientras no se salgan de ahí y no crezcan en número, estamos bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantenerlas en la boca y mantener la población controlada. Hay que estarse enjuagando la boca y lavándose los dientes, pues si no vienen las caries, vienen las aftas y vienen otras cosas. Por eso, las mordeduras humanas es lo peor que pueden ver. O sea, si usted se preocupa cuando lo mordió un perro por desinfectar bien esa herida, por lavarla y demás, si la mordedura es de un humano, es el triple lo que tiene que lavarla, pero hasta adentro, no aunque le duela al paciente, si no llame al doctor y que le ponga anestesia, pero lave eso como si no hubiera un mañana.
Porque si hay algo que se infecta, son las mordeduras humanas. Y lo más triste es que muchas veces las mordeduras humanas consultan tarde. Porque como no son tan agresivas, a menos de que se trate de una agresión, ¿verdad? No sé, en una pelea o algo, la mayoría de la gente cuando sufre una mordedura humana no consulta inmediatamente y va y se lava muy súper. Entonces al final llegan con un absceso, con una gran infección y hay que hacer una debridación, entonces horrible. ¿Por qué? Porque la boca del ser humano es muy sucia, o sea, muy, muy sucia, peor incluso que otras partes como el intestino. Y a veces, digamos, le mordió la mama. Es una mordedura muy común en los seres humanos. Le mordió la teta. Y entonces van y se dan, pero no consultan a veces hasta por pena de tener que explicar por qué tiene una mordedura en una mama. No es como que yo vaya feliz a decir, ah, me mordieron ahí. Entonces llegan tarde. Y lo peor es que en la mama, ¿de qué está hecha la mama por dentro? Pura grasa, recuerdan, es puro tejido adiposo. Entonces se hacen unos abscesos. Bueno, ya después cuando veamos la clase de bacterias y abscesos, yo les voy a poner algunos abscesos que he drenado. Y uno de los más grandes que he hecho, que ha sido en una mama, para que vean ustedes el nivel de infección que se puede llegar a tener. ¿Verdad? Eso es muy, muy importante. De forma natural, ¿verdad? Porque los bebés maman en la mama. Y algunas viejas alcahuetas les dan de mamar cuando están muy grandes y tienen dientes. Entonces les rompen mucho y muy fácil. Y ya son carajillos grandes. ¿No? Y también en los niños pequeños se ve mucho la mordedura humana. ¿Verdad? Ellos se pelean y se muerden. Entonces es muy habitual que los chiquillos muerdan a otros chiquillos. ¿Verdad? O sea, es como un mecanismo de defensa. Son más primitivos, entonces atacan con las uñas y los dientes, literalmente. ¿Verdad? Así que es muy, muy realmente infecciosa. Eso tienen que tenerlo muy claro, porque cuando vayan a entender una herida por mordedura humana, laven y laven y restrieguen y bien fuerte, porque es la única forma de que eso no se infecte. ¿No? Porque es muy, muy complicado. ¿Se puede transmitir algún virus peligroso? No solamente, lógicamente se basa en una infección bacteriana, pero algún virus se puede transferir por... O sea, sí, virus de la gripe o virus de neumonías graves y demás, hasta de meningitis se podrían eventualmente transmitir por una mordedura. No veo por qué no. Sí. Mientras el virus esté activo en la cavidad oral y muerda profundo y lo meta en la sangre, el contagio puede ocurrir. ¿Cómo está compuesto nuestro sistema inmunológico? Bueno, vamos a tener fagocitos, que ahorita vamos a hablar mucho de ellos, que son las células que se comen los bichos y los destruyen. Ahorita les voy a contar cómo lo hacen. Tenemos las células NK. Las células NK, NK son las siglas de asesinos naturales en inglés, de natural killers, ¿ok? Nada más asesino natural. Porque precisamente las células NK del sistema inmunológico, eso es lo que hacen. Destruyen nuestras propias células. Pero, profe, usted dijo que el sistema inmunológico primero reconocía si eran nuestras, entonces ¿por qué las destruye? Porque a veces hay que destruirlas. El sistema inmunológico reconoció que la célula es mía, pero también reconoció que adentro tiene un virus o una bacteria y que se puede hacer daño y que puede enfermar a las demás. Entonces la tengo que destruir. O es una célula que está haciendo daño, que está haciendo, entonces la destruye. Esas son las células NK. A veces el sistema inmunológico se equivoca y reconoce ciertos tejidos como si no fueran propios. ¿Y qué pasa cuando reconocemos algo como no propio? Lo atacamos. Entonces, al atacar, nosotros mismos estamos destruyendo nuestro propio cuerpo. Esas enfermedades se llaman, siempre terminan con la palabra autoinmune. Artritis autoinmune. ¿Qué significa? Que su sistema inmunológico se dañó y el tejido de las articulaciones
se equivoca y piensa que es ajeno y lo ataca. Entonces destruye las articulaciones de la persona, destruye los tendones, los ligamentos de la persona. Y tenemos otro montón de enfermedades autoinmunes que en otro tipo de tejidos, pero ese es uno de muchos ejemplos. Y los demás lo que hacen es destruir. ¿Qué factores vamos a tener? Bueno, vamos a tener factores solubles como la proteína de fase aguda y el sistema de complemento. O sea, básicamente, estas son herramientas adicionales del sistema inmunológico que se usan para destruir o deshacer o eliminar los cuerpos, una vez que los hemos identificado, atrapado y capturado. Que ahorita les voy a contar cómo lo hacemos. El sistema de inmunidad natural va a trabajar entonces a través de la endocitosis y de la fagocitosis. La fagocitosis existen de muchos tipos, pero todas son fagocitosis, son dependientes de oxígeno, dependientes de óxido nítrico, pero al final todo es fagocitosis. Mientras que la endocitosis tiene la pinocitosis y la mediada por receptor. Vamos a ver entonces fago y las dos endocitosis. La fagocitosis es esto, esta es mi célula inmunológica defensiva. ¿Qué hace? Se acerca a una bacteria, un hongo, un virus, ¿y qué hace? Saca como una trompa, como un hocico de lagarto cuando sale del agua a agarrar el venado que estaba tomando agüita. Saca así como una trompa y lo atrapa, lo captura y lo envuelve en membrana y lo mete dentro de la célula, pero envuelto en su propia membrana, aislado del citoplasma. Entonces el microorganismo aquí no le puede hacer daño a la célula. Y dentro de esto que le llamamos vacuola, empieza a secretar lo que vimos anteriormente y destruye la bacteria, el virus, el hongo, lo que haya sido. Entonces, fagocitosis. Ahora vamos a ver las dos endocitosis. Fago es que me salgo, endo es hacia adentro. Entonces, aquí hay una diferencia. La pinocitosis es el primer tipo de endocitosis. Lo que tengo son como trampitas, ¿verdad? Soy un mañoso, esta es la célula, y la membrana hace como huequitos, ¿verdad? Como bolsitas, y nada con velocidad, y cuando entran los microorganismos en esas bolsitas, los encierra, ¿verdad? Convierte la bolsita en una vesícula y deja el bichillo ahí, aislado dentro de la célula, y cuando lo tiene aislado, ¿qué hace? Empieza a llenar eso de sustancias y lo destruye y lo elimina. La otra endocitosis es la mediada por receptores, que no forma una trampa, hace una pequeña depresión, pero lo que tiene en la membrana son receptores específicos, que son como engañadores, como señuelos, que le dicen al antígeno, le hace, hey, ya tomé, pero ahora usted confitico, no quiero un chocolate, venga. Entonces el antígeno se viene todo tonto y el receptor lo agarra y donde lo identifica, ¿qué hace? Lo mete y lo crea una vesícula y cuando tiene ahí lo destruye. Y si no los logra destruir, los deja ahí aislados hasta que se mueren de hambre. Así es como nos encargamos de esto. Sistema inmunológico, ¿verdad? Si no fuera por eso, no podríamos ni comer, porque ya les dije, que usted no vea que pasa, no significa que no pasa. Ahí está. Mañana, en su desayuno, considere dentro de la lista de ingredientes